Hola, soy George de Future FX. En este vídeo les voy a presentar nuestro plugin capa de ajuste para Final Cut Pro. En esencia lo vamos a usar para hacer correcciones de color básicas o avanzadas por capas. Para poder acceder a la capa de ajuste, vamos a la parte de títulos, buscamos la carpeta Future Effect Adjustment Layer y arrastramos la capa de ajuste a la línea de tiempo. Esta automáticamente se va a superponer y desde allí vamos a poder hacer una modificación o una corrección de color básica. A modo de ejemplo, yo voy a usar las ruedas de color y voy a agregarle un poco más de saturación a la toma. Esta es una toma plana y es una toma que nos va a ayudar mucho para ver un antes y un después de la corrección de color mediante la capa de ajuste. Aquí le he agregado saturación global a la toma. Voy a bajar un poco las sombras, de la misma manera un poco los medios y voy a subir un poco las altas luces o los blancos. Presionamos V para ver el antes y el después y es notable el cambio de la corrección de color mediante la capa de ajuste. Ahora voy a agregarle un poco de temperatura. Hacia el lado izquierdo agregamos una temperatura más con tonos azulados o tonos fríos y hacia el lado derecho agregamos una temperatura más cálida o con tonos más amarillos. Yo voy a dejarlo en 4500. Perfecto, vemos el antes y el después y totalmente se ve una corrección de color. Y bien es cierto, una corrección de color básica, pero le da mucha más vivacidad a la toma. Bien, aquí he agregado una nueva capa de color donde le vamos a dar un poco más de contraste a la toma para darle más profundidad. A este modo de ejemplo voy a usar las curvas de color y me voy a centrar en la sección de luminancia. Voy a formar una S, voy a bajar un poco los tonos oscuros y voy a subir un poquito los tonos claros. Ahora vamos a activar y desactivar la capa donde estamos agregando este contraste. Observamos un cambio sutil y ligero, pero nos da una perspectiva diferente a la capa anterior que tenía la corrección de color básica. Aquí está activada el contraste, sin dudas le da una perspectiva óptica totalmente diferente con esta capa de contraste. Quiero compartirles algo muy breve, que la corrección de color es circunstancial y esta misma se hace de acuerdo al contexto del cual ha sido grabado el vídeo.